Durante gran parte del siglo XIX, desde las neblinosas calles de Londres hasta los salones de París, las mansiones de Nueva York o los claroscuros de Madrid, el ideal de belleza occidental está marcado por algo que hoy nos resulta casi inconcebible: la enfermedad. En una Europa sin antibióticos y con una medicina que, pensemos, aún está en pañales, ciertas enfermedades no solo son una amenaza constante, llegan a modelar el canon estético del siglo XIX. Aunque esta fascinación por la fragilidad germina con el romanticismo europeo, es bajo el largo reinado de Victoria de Inglaterra cuando se estandariza y se convierte en una moda global que dicta el arte, la literatura, la música y la indumentaria de la época. Una dolencia destaca en este macabro catálogo de belleza: la tuberculosis. Bienvenidos, esto es Beautycast, el podcast en el que viajamos en el tiempo para conocer historias de la indumentaria y los gustos estéticos del pasado. Yo soy Abigail Campos y hoy os invito a un viaje al siglo XIX, a una época en la que parecer enfermo llega a ser sinónimo de belleza, sensibilidad y distinción. Esto es Beautycast Podcast, donde la moda sí tiene historia y nos encanta contarla. Estamos en el siglo XIX. Antes de los antibióticos, la tuberculosis, conocida también como tisis o consunción, es una de las principales causas de muerte en Europa y Norteamérica. Pensad que 1 de cada 4 personas fallece cada año por esta enfermedad o por complicaciones relacionadas. La tuberculosis ataca los pulmones y daña también a otros órganos. Es horrible, pero, sin embargo, sus síntomas visibles coinciden de forma inquietante con el ideal estético de la era victoriana, que es la que se define, como os decía en la introducción, por el larguísimo reinado de Victoria de Inglaterra, que comienza en 1837 y continúa hasta 1901. La tuberculosis es una enfermedad que provoca extrema delgadez, diarrea, tos con expectoración de flemas o sangre, piel súper pálida, mejillas sonrosadas por la fiebre, ojos brillantes y una apariencia frágil y melancólica. Lejos de interpretar todo ello como signos de deterioro, estos rasgos se asocian con sensibilidad, espiritualidad y refinamiento, valores muy apreciados por la cultura burguesa y aristocrática de la época. Este fenómeno, que algunos autores como Carolyn Day han bautizado como consumptive chic, impone una estética que glorifica la apariencia del enfermo tuberculoso. Por ejemplo, vestidos vaporosos con mangas que hacen aparentar hombros encorvados, corsés, de los que ya hemos hablado en el podcast, que enfatizan la delicadeza del cuerpo, y posturas delicadas. Todo ello es parte de la moda que imita la fragilidad de las mujeres tuberculosas. Incluso el maquillaje se adapta para reforzar este ideal: polvos blanqueadores y ungüentos que acentúan una palidez espectral y rubor aplicado estratégicamente. Este ideal de belleza enfermiza es un marcador de estatus social y elegancia. Los métodos para conseguir palidez, la verdad es que ponen los pelos de punta. Uno de los ingredientes al que más se recurre es, agarraos, el arsénico. Algunos productos de arsénico de venta libre incluso se comercializan como aprobados por médicos, como el jabón de arsénico medicado del Dr. Mackenzie o las obleas de arsénico seguras para el cutis del Dr. Campbell, que estaban destinadas a ser ingeridas. El Dr. Campbell en cuestión trabaja en Nueva York y lanza este producto que promete una piel de porcelana libre de imperfecciones. Pensad que hablamos de que lo que hacen las mujeres no es otra cosa que ingerir veneno para ratas de forma cotidiana. Lo que no saben es que esa palidez etérea que tanto buscan y que efectivamente consiguen, en realidad es el síntoma de una anemia severa, porque el arsénico lo que hace es aniquilar los glóbulos rojos, por eso se ponen tan pálidas.
Se convierten además en esclavas del producto. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si intentan dejarlo, su piel reacciona con erupciones violentas y se ven atrapadas en un ciclo de dependencia que para muchas termina en un fallo multiorgánico fatal antes de que las autoridades logren por fin prohibir este elixir de muerte. Y eso no pasa hasta 1906, es decir, ya en el siglo XX. Pasan muchos años durante los cuales las mujeres utilizan estos productos. Morir con gracia se convierte en un ideal estético, dice la autora Caroline Day. En su libro Consumptive Chic, A History of Fashion, Beauty and Disease, también señala que la tuberculosis no es solo un fenómeno médico del momento, sino cultural y social. Incluso existe la creencia de que esta enfermedad agudiza la creatividad y la sensibilidad artística, una idea extendida incluso entre una parte del propio colectivo médico y, por supuesto, entre escritores decimonónicos. Numerosos personajes femeninos enfermos protagonizan novelas, óperas y obras de teatro en las que la enfermedad se trata como sinónimo de pureza, belleza trágica y destino inevitable. Un ejemplo paradigmático es el de Marie Duplessis, cortesana parisina bellísima que muere de tuberculosis a los 23 años y cuya vida inspira La Dama de las Camelias, la obra de Alexandre Dumas hijo, y más tarde la ópera La Traviata de Verdi. Su imagen, os dejo un retrato en Instagram, recordad que el perfil es @beautycaspodcast. La imagen de Marie Duplessis es una joven delicada, extremadamente pálida y parece como condenada a la muerte, pues esa imagen cristaliza el arquetipo de la mujer bella que muere joven. Pensemos también en otros ejemplos de personajes de la literatura como Fantine en Los Miserables o Katerina Ivanova en Crimen y Castigo, también enfermas de tisis. La tuberculosis también afecta en la vida real a las hermanas Bronte, Charlotte, Emily y Anne, y aparece en sus novelas Jane Eyre, Cumbres Borrascosas o Agnes Grey. En la pintura, artistas como Edvard Munch o Christian Krohg representan la tuberculosis no solo como una enfermedad devastadora, sino como una experiencia cargada de emoción y simbolismo. El sufrimiento físico se transforma en un elemento estético. Incluso la realeza cae rendida ante esta estética. El príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria, se queda tan fascinado por la obra Fading Away, una fotografía de Henry Pitch Robinson que recrea la agonía de una joven tuberculosa, que ordena comprar cada nueva pieza del autor. Lo que para muchos es una imagen morbosa y demasiado íntima, para la corona es la máxima expresión del arte emocional de su tiempo. En tu historia en la moda, caben relatos como tu primer labial rojo, el vestido que le robabas a tu madre o el perfume que te enamoró. Cuéntanos tus recuerdos y participa en el podcast. Escríbenos o manda una nota de audio a elbuzondebeautycast@gmail.com. A finales del siglo XIX, la tuberculosis deja de ser un misterio para la medicina. En 1882, Robert Koch identifica y aísla la bacteria responsable de la enfermedad, un hallazgo que cambia por completo la forma de entenderla. Para entonces ya circula la teoría microbiana que sostiene que los microorganismos invisibles y no los supuestos aires nocivos, como se pensaba hasta entonces, miasmas, son los causantes de muchas enfermedades. Gracias al trabajo de Robert Koch, esta teoría gana fuerza y aceptación, por fin, entre médicos y autoridades sanitarias, y deja claro a partir de ese momento que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa y no simplemente un mal ligado al ambiente o al aire. El esfuerzo por frenar la propagación de la tuberculosis da origen a algunas de las primeras campañas de salud pública a gran escala en Europa y Estados Unidos. Y curiosamente, por eso os lo cuento por aquí, muchas de las medidas que se imponen se dirigen hacia la moda femenina.
Los médicos empiezan a señalar que las faldas largas y sueltas pueden favorecer la transmisión de enfermedades. Según sus teorías, estas prendas, al rozar con el suelo, recogen suciedad y gérmenes de la calle y facilitan que entren en los hogares y contribuyan a enfermar a las familias. Así que las faldas empiezan a cortarse un poquito para no rozar el suelo. Mira tú por dónde, ahora me estoy acordando de las medidas higiénicas que en los primeros momentos de la pandemia practicábamos antes de entrar en casa si bajábamos a la calle a comprar. Los corsés también reciben duras críticas en relación con la tuberculosis. Se piensa que estas prendas ajustadas reducen la capacidad pulmonar y dificultan la circulación, por lo que empeoran la salud de quienes las llevan. Para paliar estos efectos se comienzan a crear los llamados corsés saludables o corsés de salud, que están hechos con tejidos elásticos que reducen la presión sobre las costillas en contraste con los rígidos corsés con ballenas. Las tendencias estéticas masculinas también se ponen en entredicho. Durante la época victoriana son comunes las barbas frondosas, bigotes cuidadosamente peinados y patillas, digamos, llamativas. La barba victoriana es un símbolo de virilidad cristiana frente al afeminamiento del siglo XVIII. Parte de esta tendencia se remonta a los soldados británicos de la Guerra de Crimea en la década de 1850, que dejan crecer su vello facial para protegerse del frío. En Estados Unidos, el vello del rostro también se populariza, ya que las maquinillas de afeitar del momento aún son poco prácticas y a menudo poco higiénicas, lo que hace que afeitarse sea complicado y un poco arriesgado incluso. Ya hemos hablado también de las depilaciones y afeitados en otro episodio del podcast. Sin embargo, hacia 1900, las barbas y bigotes comienzan a considerarse un riesgo para la salud por su supuesta relación con la propagación de gérmenes y empiezan poco a poco a dejar de estar de moda. España no es ni mucho menos una isla frente a esta corriente. Aquí la fascinación por la palidez y el aire quebradizo se bautiza como el mal del siglo. En los salones de Madrid o Barcelona no se busca solo ser bella, se busca parecer interesante, un eufemismo de la época para describir a esa mujer de ojeras marcadas y mirada febril que parece que va flotando entre la vida y la muerte. La literatura romántica bebe de ese cáliz, desde las rimas de un Gustavo Adolfo Bécquer que personifica como nadie al genio tísico y demacrado, hasta las crónicas de Larra, quien observa con ironía cómo las jóvenes de la burguesía española suspiran por una languidez que a menudo no es más que el síntoma de una tragedia real. En realidad están enfermas de tuberculosis. Mientras preparaba este guión, pensaba que este ideal decimonónico de belleza enfermiza me resultaba inquietantemente familiar. A finales del siglo XX, la moda volvía a glorificar los cuerpos extremadamente delgados, pálidos y frágiles, especialmente en las pasarelas internacionales y en campañas publicitarias de los años 90. La estética llamada heroin chic, con modelos de aspecto demacrado, ojeras marcadas, delgadísimas y con un aspecto deliberadamente desmejorado, recuperaba, con otro lenguaje, pero recuperaba la misma fascinación por la fragilidad que ya había seducido a la sociedad en el siglo XIX. Como veis, los ideales de belleza no son eternos ni universales, sino productos de contextos culturales, sociales y hasta, como os he contado hoy, de enfermedades convertidas en moda. Para preparar este episodio he leído artículos de Smithsonian Magazine, G-Store Daily, History Today y el libro que os citaba antes de Caroline Day, Consumptive Chic, A History of Fashion, Beauty and Disease. Caroline Day es académica y profesora de historia en la Universidad Furman, especializada en historia británica, historia de la medicina, moda y cultura de los siglos XVIII y XIX. Tu historia en la moda. Y es el momento de Tu historia en la moda, la sección en la que vosotros, los oyentes, nos contáis vuestras historias, relatos o anécdotas relacionadas con el vestir, con la cosmética, con la estética. La historia de hoy nos llega por escrito. Es de Olivia, dice que escucha el podcast desde el episodio 1, lo cual me hace muchísima ilusión. Muchas gracias, Olivia. Y su historia, la verdad, es que me ha parecido preciosa y casi digna de una peli. Os la leo, ¿vale? La historia de Olivia dice así.
Trabajo en una pequeña tienda de arreglos de costura, un negocio familiar que heredé. Una tarde entró un hombre mayor de unos 80 años que ya había venido otras veces para que le hiciera arreglos menores como coser el bajo del pantalón. Es un vecino de toda la vida del barrio y ese día traía una chaqueta de tweed, no ya pasada de moda, sino con el tejido desgastado, el forro rasgado. Estaba hecha un desastre. Me preguntó si podía arreglarla y cuándo podía tenerla lista porque se la quería poner para una cita. «¿Una cita?», le dije en tono pícaro, pensando que se refería a quedar con una pareja. Y lo que me contó casi hizo que se me saltaran las lágrimas. Al parecer, aquella era la chaqueta que llevaba el día que conoció a su mujer. Hacía relativamente poco tiempo que se había quedado viudo. Me contó que a su mujer le había gustado muchísimo leer y había pensado que a ella le hubiera gustado que sus libros tuvieran una segunda vida. Así que había averiguado dónde podía donarlos y en una biblioteca de un pueblo cercano le habían dicho que se los cogían. Y este hombre quería vestir la chaqueta en cuestión el día que fuera a entregar los libros. «Así voy vestido de los dos», me dijo. La historia me emocionó muchísimo y por supuesto me puse manos a la obra para arreglarle la chaqueta. No os creáis que no me costó trabajo porque el tweed original era imposible de encontrar. Tiré de oficio, lo hice lo mejor que pude y al hombre le gustó mucho el resultado el día que vino a recogerla. No sé si llegó a ponérsela o no porque no ha vuelto a venir por la tienda, pero me gusta pensar que sí, para que veáis las historias que puede tener la ropa. ¡Guau! ¿Qué os parece? Pedazo de historia, Olivia, de verdad, mil gracias por tomarte el ratito de escribirla para que los oyentes de Beautycast podamos conocerla, pero por favor, si un día te enteras del final, tienes que contarnos lo que nos hemos quedado con las ganas total de saber si ese hombre se llegó a poner la chaqueta para ir a donar los libros de su mujer. Y vosotros, oyentes de Beautycast, si también queréis participar en Tu Historia en la Moda, solo tenéis que escribirnos o enviar una nota de voz por correo electrónico a elbuzondebeautycast@gmail.com. Y ahora me hace mucha ilusión anunciaros que estrenamos sección, tal y como os adelanté en el episodio anterior. Bienvenidos a El Diccionario Beautycast. Esto va a ser un espacio para desvelar el origen y el significado de esos términos de moda y belleza que todos usamos, pero que no siempre conocemos a fondo, no conocemos muy bien de dónde vienen. Y para poner en orden nuestro vocabulario, nos acompaña la periodista Candela Mateos, nuestra colaboradora a partir de este episodio. Candela, qué ganas de empezar. Bienvenida a Beautycast. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues cuéntanos un poco, ¿en qué va a consistir la sección? Pues mira, el diccionario Beautycast va a ser nuestra pequeña cápsula de curiosidad. En este mundo de la belleza y la moda, a veces utilizamos palabras porque suenan bien, porque son tendencia, porque las vemos en todas las etiquetas o simplemente las utilizamos porque sí. Pero nos olvidamos de que cada término esconde una historia, a veces más divertida y a veces incluso un poco turbia. Entonces, mi misión aquí será abrir el melón etimológico. Vamos a rastrear por qué llamamos a las cosas como las llamamos. Bueno, qué interesante. ¿Y qué has preparado para el estreno? Pues para estrenar esta sección, hoy hablamos del término colonia. ¿La colonia de perfumarnos? Sí, la que te pones todos los días. Ah, ya ven, venga. Pues para quienes no lo sepáis, esta palabra nace de la nostalgia de un hombre. ¡Ay, qué bonito! En 1709, un perfumista llamado Giovanni Maria Farina vivía en la ciudad alemana de Colonia, pero echaba tanto de menos el olor de su Italia natal, con sus limones, sus flores de azahar, que creó un agua aromática específica para recordarla. Y este agua tuvo tal éxito entre las casas reales que el nombre de la ciudad se convirtió en el nombre del producto. Así que cuando te pones colonia, en realidad te estás poniendo un poquito de la nostalgia de Farina. ¡Ay, qué bonito! Me encanta la historia. Bueno, pues además ahora ya cuando esta comunidad Beautycast nos pongamos colonia en algún momento del día, ya sabemos por qué viene, mira tú. Pues Candela, mil gracias por este estreno y nos escuchamos en el próximo episodio. Por supuesto, hasta el próximo episodio. Venga, hasta pronto. Muchas gracias. Hemos llegado al final. Muchas gracias a todos los que habéis dejado comentarios a los últimos episodios. Antes de irnos, os adelanto que vamos a tener una sorpresa muy chula en breve, posiblemente antes del próximo episodio, que como sabéis se estrenará en 15 días, así que estad atentos, os avisaré en Instagram, @beautycastpodcast, y como os digo, es algo que me hace mucha ilusión, así que espero poder contároslo pronto. Gracias por escucharme, hasta pronto, sed felices.